Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a un momento más de Salud Cafetera con Tomás y con Monse Molina, en este espacio que le hemos denominado Mente Abierta, Corazón Expandido. Mi querida Monse, como siempre, un placer enorme Gracias. verte de nuevo. Ya te me habías escondido. ¿Dónde andas? Creo que sí, ya teníamos como más de un mes sin hacerlo, ¿verdad? Pero ya hay que ponernos ese propósito de que lo hagamos por lo menos cada mes o cada, ¿qué? 3 semanas. Sí, ¿Cómo sí, sí, lo por lo menos una vez al mes en firme, para poder estar aquí con quienes nos acompañan cada programa, cada podcast aquí en este espacio de Mente Abierta, Corazón Expandido. Oye, Monse, pues acordamos platicar de algo que parece que a todos nos ha llegado de alguna u otra manera, y es cuando nos cae la oscuridad en nuestra vida, en cualquiera de los ámbitos en los que estemos desenvolviéndonos, que puede ser la oscuridad con algún problema familiar, la oscuridad cuando perdemos un empleo, la oscuridad con la ruptura de una relación de pareja, la oscuridad cuando alguien no logra seguir sus estudios primaria, secundaria, bachillerato, universidad, etcétera. O personales. sea, la oscuridad, entendiéndola esta como un gran problema que nos impide seguir avanzando en cierto momento de la vida. Y ese es el tema. Cuando nos cae la oscuridad, ¿qué hacer, mi querida Monse? Mira, yo he aprendido que la oscuridad es necesaria en nuestra vida. Incluso creo que es una oscuridad interna o es algo que todos traemos, pero hay que aprender a vivir con esa oscuridad, a reconocerla, porque te digo que está adentro, porque se nos manifiesta afuera con ese tipo de cosas. Cuando algo no marcha bien económicamente, cuando terminamos una relación, ¿y qué hacemos? O sea, pensamos que está todo fatal, que es un caos, pero considero que la oscuridad es necesaria en nuestra vida. Lo he aprendido y me ha funcionado mucho a reconocerla, a que esa oscuridad nos crea un caos, y ya lo habíamos comentado en otras veces y me encanta decirlo, que en ese caos se crea magia y se crean muchas cosas que en el momento no te das cuenta, lo ves como, ay, es un momento oscuro, quiero morir, pero después dices, gracias momento de oscuridad de mi vida. Claro. Oye, y es que aquí aplica aquella frase que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Porque vemos nuestras vidas tan en lo cotidiano que asumimos que en la casa, ahí tenemos la casa, hasta que la perdemos por cualquier motivo, ya sea porque ya no te alcanzó para la renta o porque llevas varios meses sin poderla pagar y pues te dicen, desocúpame. O una relación de pareja, tienes a la pareja todo el día ahí en casa, peleas, y de repente, ¡bum!, se te va o truena la relación y, Sufres su, y lloras y lloras. y te sientes, en lugar de que digamos gracias, güey. Gracias que me dijiste que ya no querías estar conmigo, ¿verdad? Pero bueno, Pero lo importante aquí es que al final del día empieza uno a reconocer que lo que uno tenía, si bien no era lo que ahora sí que como dice la canción, no era perfecta, pero era simplemente lo que yo soñé o lo que yo aspiré, una cosa así, más o menos dice la canción. Y eso pues obviamente cuando nos cae la oscuridad, cuando nos caen los problemas que a veces nos abruman y nos pueden paralizar en algún momento, pues es parte, uno, de la vida, y dos, nos permite entender que seguimos vivos porque tenemos dolor, porque ahí el dolor nos permite entender que seguimos vivos. sentimos, o sea, Claro, todo, pienso que sentir es una de las cosas más hermosas en el ser humano y es sentir alegría, tristeza, enojo, o sea, sentir es eso, estamos vivos y ahora es qué hago con lo que siento. exactamente, porque además, o sea, el asunto, como tú dices, nos cae la oscuridad, ahora, ¿qué hacemos con esa oscuridad? Que la oscuridad bien puede servir para que sea ahora un periodo, un momento de introspección, Sí. de decir, ¿qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué experiencias tengo? ¿Qué habilidades tengo que me pueden permitir nuevamente encontrar o prender mi luz interna? Exacto. Sí, creo que la oscuridad para mí, te voy a hablar desde lo que me ha pasado a mí, ha sido mágica porque me ha hecho voltearme a ver. Es algo que también lo he repetido mucho, pero en verdad que cuando te volteas a ver y decir, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué necesito? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿O qué puedo mejorar para saber, para que la oscuridad no la sienta como tan intensa? O sea, primero es aceptarla y decir, bueno, oscuridad, ¿qué me quieres mostrar? Y después decir, bueno, la estoy sintiendo porque seguro es para
para mejorar algo en mi vida. Pero todo eso lo he aprendido con las herramientas, con las clases que he tomado. En verdad que eso me ha ayudado mucho a poder entender el por qué sí requerimos, porque creo que sí la requerimos, Claro. la oscuridad en nuestra vida. Oye, tan la requerimos que gracias a una buena oscuridad, en la noche podemos dormir y descansar, Claro. ¿no? El exceso de luz, eso, las pantallas con los celulares a medianoche, que de repente nos espantan el sueño y nos generan una actividad cerebral y que no nos permite a veces dormir de manera plácida, pero cuando apagamos todo y logramos el silencio Claro. o el sonido de los silencios en oscuridad, la oscuridad al final del día también es un elemento reparador en nuestra vida. En el silencio hay respuestas, ¿sabes? Claro, claro, ¿no? Y eso yo creo que solemos culturalmente a rechazar la oscuridad como algo maligno, algo que nos puede pasar porque O hasta entras en victimización, ¿por qué me pasó esto? Y vives así. Y hay gente que vive en la oscuridad, ¿eh? También vivir en la oscuridad no es sano. Y vivir en la oscuridad puede ser eso, de seguir quejándome. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me dejan las personas? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué? Pero es porque no has trabajado esa oscuridad. Claro. Pero fíjate que ahorita que tú dices que por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello, no sé si tú has notado o te ha tocado tener algún contacto en redes sociales que se la pasa diciendo o escribiendo que hay gente que no los valora, pero es gente que es de su familia y de su trabajo y de esto y del otro. Sí, pero esa persona dice que nadie lo valora y no se percata que a lo mejor el problema lo tiene dentro de sí. Es que, Tomás, nadie nos va a valorar si no nos valoramos nosotros. O sea, esa es una ley de vida. No te va a valorar ni la pareja, ni en el trabajo. No te va a valorar nadie porque tú no le puedes pedir a los demás algo que tú no te das. De verdad, o sea, eso es algo que lo tengo muy aprendido, muy presente y lo practico. Ahí es donde entra el amor propio. O sea, ¿qué estoy dispuesto a darme yo mismo para que me lo den los demás? Pero si tú no te lo das, jamás va a venir ni a valorarte ni la familia, ni la pareja, ni tu jefe, ni siquiera tus empleados, ¿sabes? Cuando en ese caso que tú eres el jefe, pero vives en eso de quejándome de nadie valora y esto. Sí, tengo personas que a veces leo así en mis redes, me dan ganas de escribirle así de, te quiero dar un curso, pero Llama ya. sí, en verdad, o que de repente escucho gente también que nos toca escuchar a alguien en algún lugar con 2 o 3 palabras, puedes identificar eso y dices, güey, me encantaría que te voltearas a ver y te dieras cuenta que cuando empieces a tomarte en cuenta y amarte y a valorarte, te van a dejar de pasar esas cosas. Sí, claro, sobre todo porque, a ver, hay gente que se queja que no logra tener buenas relaciones personales, Ajá. pero se la pasan hablando pestes de medio mundo. Entonces, También cómo quieres recibir de allá lo que tú no das. ¿cómo quieres atraer cuando lo que estás en todo momento está haciendo así? Empujando, claro, No, en lugar de atrayendo, claro. Porque quien se me ha acercado, a la vuelta de la esquina hablo mal de esa persona. Y eso pues obviamente genera toda una sensación de rechazo con las demás personas. Sí. O incluso tú dices, si así está hablando de 1, 2, 3, 4, no mames, o sea, cuando ya no estoy con él o con ella, por supuesto que va a ser lo mismo conmigo. ¿Y qué haces? Te empiezas a alejar de esas personas. Entonces, ellos mismos crean ese rechazo, no es de que, ay, no tengo amigos, no tengo amigas. Güey, date cuenta, amiga, ¿por qué no tienes amigas? Ya, fíjate que acabo de ver un documental en Netflix de ciberacoso a una niña 13, 14 años, ¿no? Que tenía una bonita relación con un chavito de su edad, etcétera, etcétera. Era así como que casi la pareja perfecta, bla, bla, bla. Y resulta que la chica empieza a recibir ciertos ataques en el celular, más o menos se ubica esto como el año 2021, 2022, y esto generó toda una investigación policial y todo lo demás. Tratan de indagar quién serían los potenciales generadores de esa violencia, y el resultado de lo más sorprendente, un caso en la vida real, ahora sí como... Y fue aquí en México. No, en Estados Unidos. Okay. Al final, quien empezaba a hacer o quien hacía todo eso
era la mamá de la hija, de la chica. Era la que escribía los mensajes a ella, le escribía los mensajes al chico, Como para que hubiera ese conflicto entre ellos dos. como para que hubiera ese conflicto, pero ojo, al final parece que hay una especie de conclusión de que la señora estaba tan apegada a la hija que buscaba generarle esa atmósfera de quebranto emocional. Sí, para que necesite de ella siempre. Ah, Y hay muchos papás así, es como cuando los hijos o las hijas, por ejemplo, mi hijo y yo que estamos solos, o sea, que somos nosotros dos. Si yo le dije a mi hijo, ay no, si te vas a estudiar a otra parte, ¿qué va a ser de mí? Hay muchas mamás así, he escuchado casos de que los hijos o las hijas se quieren ir a trabajar o estudiar a otro país o a otra ciudad y las mismas mamás entran en ese chantaje emocional. que igual puede ser un padre, ¿eh? O sea, Ay, bueno, el papá o la mamá. sí, Se me hace algo tan triste, tan doloroso, güey, ¿en verdad te atreves a hacerle eso a tu propio hijo, a tu propia hija? ¿Qué daño no le has hecho a otras personas si se lo has hecho a la persona que se supone que más amas? claro. Y obviamente lo primero que piensa uno en una situación así, dice uno, qué mala es esa persona. Pero concluyendo con la historia, resulta que la mamá a la edad de 16, 17 años fue violada. Ok. Entonces hay algo detrás de esa supuesta mala madre Sí. que al final del día buscó la manera, y ella lo explicaba porque también De sobrevivir. de sobrevivir, pero además dice, es que a mí me daba miedo que estaba creciendo, Que le pasara lo que le pasaran lo mismo. Entonces obviamente no es justificante, ¿verdad? Pero sí permite entender la dimensión humana de cuando la oscuridad te cae y no sabes cómo manejarla, no tienes las habilidades ni las herramientas que permitan manejarla, superarla y crecer. O en tus términos, expandirte. Sí. De hecho, ¿sabes? Cuando yo conozco personas, a mí sí me gusta saber su historia de vida, porque yo así puedo comprender algunas cosas del presente, incluso así puedo decir también, yo no quiero convivir más con esa persona porque ya vi su historia y no lo hago desde el juicio, pero no se ha dado cuenta que ahora su responsabilidad, el decir, bueno, a mí me pasó esto, ya me di cuenta que actúo así por eso, yo no quiero repetirlo conmigo ni con las personas que amo, pero cuando conozco la historia de las personas y veo que no hay ni siquiera ese 1% por querer cambiarlo, me alejo, o sea, Sí, que porque no se cuando esas personas que han padecido, y qué lamentable, ¿verdad? Pero que han padecido, pero que no se atreven a quebrar su vida para decir, ok, eso fue ni yo de ayer. pero soy un adulto responsable. A partir de hoy voy a buscar la manera de ayudarme con las herramientas que pueden la psicología, la oración, la contemplación. Todo lo que tú quieras. Claro, Pero que te hagas consciente de decir esto me va a ayudar y lo que decíamos hace rato, no va a ser de inmediato, porque las personas creen que toman una terapia, una constelación familiar, una no sé qué, y ya, no, güey, o sea, yo llevo 3 años, siento que voy mejorando, pero sé que me falta más, pero no lo podemos hacer en 3, pero lo importante es hacernos consciente y darnos cuenta, esto que me lastimó a mí, hoy yo lo tengo que trabajar para yo no lastimar a alguien más. Porque, Tomás, todo lo que la gente hace con los demás es porque se los hicieron. O sea, claro. tú no le puedes enseñar a alguien a amar si a ti te enseñaron el odio. Entonces tú te das cuenta, ok, me tocó una familia así, enseñaron a odiar a todo el mundo, hablar mal de todo el mundo, pero es algo que a mí no me gusta, que no me hace bien incluso a mí, obvio a los demás tampoco. ¿Qué hago para mejorar esto? Claro, fíjate que también el día reciente se ha estado viendo en redes sociales, en el timeline, una serie de videitos en donde está un adulto y el niño. Y un niño, niña, ¿no? Que de él están a la par. Que dé un paso hacia adelante quien haya tenido a los 10 años su recámara propia. Y el niño, Ahora así, sí, te dice, sí, me encanta. que dé un paso hacia adelante la persona que a los 10 años, papá o mamá lo siguen llevando a la escuela. Irá el pequeño paso hacia adelante. Y el papá o la mamá se siguen quedando atrás, hasta que ahí me ha tocado alguna pregunta de que dé un paso hacia adelante la persona que tuvo que trabajar antes de los 10 años Wow. para ayudar a su familia.
y es cuando el adulto Empieza a avanzar. avanza. Y entonces lo interesante que es Pone la piel. la reacción de los peques cuando van avanzando ellos y ven que papá o mamá no avanza. Dice, ay, caray, o sea, se van percatando de que ellos están en un contexto de privilegios que obviamente en la infancia dicen, no, papá no me entiende, mamá no me entiende, no me quiere, no nada. Pero cuando empiezas a ponerlo todo en contexto, entonces empiezas a ver las caritas de los pequeños así como. Y cuando la parte final, cuando que dé un paso hacia adelante, el papá que ha tenido que trabajar, el papá o la mamá que ha tenido que trabajar antes de los 6 años para ayudar a la familia, hay varios, porque he visto varios, que cuando el papá o la mamá dan el paso, el hijo Lo he visto. corre y lo abraza, como diciendo, ya te entendí, papá, ya te entendí. Ay. Entonces es esa parte de las heridas que tenemos algunas o algunos de adultos, que si Todos no, las tenemos. sí, que si no logramos sanarlas, pues obviamente podemos transmutarlos a nuestros pequeños, No, claro. ¿no? Y generarle heridas a nuestra siguiente generación, ¿no? Fíjate que yo empecé a tener una mejor relación con mi mamá cuando supe su historia de vida, su infancia. Ay, no, de verdad, o sea, yo todavía me acuerdo, o que lo tengo por momentos, y lloro porque dije, me hubiera encantado ser ese adulto que protegiera a esa niña de tantas cosas que le pasaron. En verdad, Tomás, cuando uno empieza a conocer la vida de tus papás, dices, wow. Y en verdad, ojalá que todos, quien no lleva una buena relación con su papá o con su mamá, están a tiempo de preguntarles y que si les quieren contar, está padrísimo y que ustedes hagan conscientes de decir, abrácenlos, o sea, no tienen ya ni que cuestionarles, es decir, lo que les digan, aguántense, no pasa nada. Yo tenía el tema que iba mi mamá y todo el tiempo quería estar acomodando y haciendo cosas, pero sabes que también los hombres y las mujeres que todo el tiempo limpian, acomodan, hacen, también fueron violentados sexualmente cuando fueron niños. Entonces es una forma en la de estar siempre limpiando, es como limpiarse. Claro. Quieres tener limpio todo y quieres tener tu mente y tu cuerpo ocupado, o sea, no solo una violación, cualquier otra cosa que hacemos. La Violencia infantil, o- o sea, que puede ser desde una agresión sexual a golpes o agresión verbal Exacto. que daña la autoestima, en este caso del niño o la niña que está en desarrollo, Exacto. ¿no? Y yo creo que esto es importante, el reconocernos para poder ayudarnos, y eso es en plural, porque finalmente de esa manera podemos avanzar. Quizá nosotros no lleguemos a un estadio que nos hubiera gustado. Pero tus hijos sí. Exactamente. Y ese es un gran regalo que le pueden hacer a sus hijos, en verdad. Lo he mencionado muchas veces y lo voy a seguir mencionando. No manden a sus hijos a terapia. O sea, aunque tengan 10, 15, 14, 18 que todavía estén contigo, ve tú a terapia, porque tú les sigues generando todo eso. Si tú no te trabajas y no te volteas a ver, o sea, hasta energéticamente, aunque tus hijos no lo sepan, se sigue pasando eso. Pero en verdad que cuando tú empiezas a hacer terapias, a darte cuenta, algo se mueve emocionalmente y energéticamente y automáticamente tus hijos entran, hacen esa sinergia, ¿sabes? ¿Sabes qué? Digo, quienes usamos lentes, sabemos perfectamente que me los quito y pues ya no veo igual, ¿verdad? Y cuando alguien entra, ya sea una terapia, un proceso de reflexión, la herramienta que quieren usar, es como de repente ponerse unos lentes nuevos y ver la realidad de manera distinta. Estoy empezando a ver los colores que no veía, las figuras que no veía, las expresiones que no veía, y obviamente eso nos permite entender de muchísimo mejor manera el mundo para poder actuar en consecuencia, y en este caso, porque hablamos de los pequeños también, poderles ayudar de la mejor manera para que no vivan lo que uno vivió, lo que uno En padeció. lugar de ocultarlo, Claro. que nos han hecho también. Tú dijiste un día, la cultura del ocultismo, ¿no? De ocultar Sí. todo. El otro día estaba escuchando un estudio que hicieron que llevan a los niños a terapia, o sea, imagínate. Y el día que llevan a los papás, sanan el 90% de todo lo que traían. O sea, 90%. Cuando los papás fueron, los hijos ya no necesitan ni.
Y entonces a los papás de hoy se les hace bien fácil, te mando a tu terapia, te mando acá, y ya lo he dicho muchas veces, y yo sigo en mi pinche pedo tapando mi vida con la chela en exceso, porque no está mal tomarse una chela o una copa o 3 o 5. Sigo con mis pinches problemas con mi pareja, sigo enfocado en el trabajo, porque esa es otra forma de no querer ver lo que estamos sintiendo o lo que está pasando Es realmente. una forma de escaparse. Porque estoy seguro que casi todos saben, pero se hacen tontos y es más fácil decir que mi hijo vaya a terapia, que mi hijo haga esto, y yo sigo viviendo mi vida normal. No es normal. Es una forma de no hacerse cargo. De ti mismo. O sea, no sé, hay personas que no se atreven a tomar las riendas de su propia existencia. Y fíjate que antier, vi una frase, palabras más, palabras menos, que decía, para llegar al cielo no necesitas tener la mejor nave, sino tener la mejor plataforma Wow, de lanzamiento. qué bonito. Y en el desarrollo de los infantes, ¿quiénes somos la mejor plataforma? Los papás somos la fuente de todo. Claro. Entonces, si trabajamos en nosotros para desarrollarnos como una mejor plataforma de lanzamiento de nuestros hijos, ellos van a poder llegar al cielo y van a poder volar y se van a poder desarrollar. Y con el paso del tiempo, regresando al tema que nos citó hoy, que es el tema de la oscuridad, pues obviamente les vamos a dotar a nuestros hijos, nuestras hijas, los mejores elementos para que puedan manejar los momentos de oscuridad. ¿Sí? Porque tampoco se les van a ir. Nadie va a venir en la luz al 100%. Pero lo que tú dices, yo estoy convencida que si van a tener 10 problemas, tal vez tengan 5 y con herramientas. Claro, claro. Y es que fíjate que eso de los problemas, yo lo puedo guardar toda proporción por el ejemplo, pero es como un comerciante. A lo mejor un comerciante en todo el día no ha vendido nada y puede caerle el ánimo y decir, puta, hoy no salió nada, no es que. Y en la última hora, y ya Vender 10 personas. haces la venta de todo el día, Sí. ¿no? O igual toda la semana te fuera el carajo. Y el último día de la semana haces la venta de toda la semana. Y ese es el tema justamente del comercio, en donde no todo está perdido. Hay que mantener una buena actitud para que cuando te caiga el cliente, te encuentres sonriente con la mejor actitud, la mejor energía para decir, ¿le puedo servir en algo? ¿No? Sí, incluso como un gesto de agradecimiento. Claro, Gracias, claro. me vas a comprar todo. Claro. Y tener, ahora sí, como si fuera una batería, tener toda la carga positiva suficiente que te permita aguantar la no venta, en el ejemplo del comerciante, o esos momentos de oscuridad en nuestra propia vida, que nos permita seguir avanzando aún en la oscuridad. Y creo que eso es vital en el desarrollo de cualquier ser humano, hombre, mujer o demonio, lo que sea. Pero lo importante aquí, mi querida Monse, es tener esas habilidades. Y lo hemos dicho, no importa qué tipo de herramientas uses, puede ser la religión, puede ser la psicología, Una meditación. la meditación, lo que necesites para salir adelante, úsalo. Habremos que no queremos señalar A, B, C, D, F, G, pero si a uno le funciona, úsalo y dale para adelante. Yo creo que eso es lo más importante. Incluso la gente usa hasta el ejercicio y está bien, pero también sabes que cuando haces mucho ejercicio y te la pasas corriendo, también estás huyendo de algo. Claro. También para eso, o sea, sí es una de las medicinas que debes tener en tu botiquín para llevar una salud integral, pero también es como ponte un límite en eso, porque también no te quieres voltear a ver, porque hay gente que aquí, yo lo pasé, Claro. a veces hacía chingos de ejercicio, había algo más, ¿estás de acuerdo? Es que gracias al universo, a Dios, a mis herramientas y a mí, lo pude reconocer. Pero dijiste una palabra que se me hace muy interesante, botiquín. Porque en un botiquín, ¿qué puedes tener? El alcohol, para cuando le metes el alcohol, puede ser una venda, por si te tienes que apretar un músculo, tener, no sé, un purita. Vamos, tener una serie de elementos que te permitan, dependiendo la necesidad, la afectación del momento, justamente ir a tu botiquín y necesito esto, o necesito esto, o necesito esto, esto y esto. Y lo usas. Pero lo más importante es que entre más lleno esté nuestro botiquín de vida,
pues mejores elementos o herramientas vamos a tener Claro. para salir adelante. Debemos tener lleno ese botiquín, en verdad. O sea, háganlo sí o sí. Y ahí es donde entra la alimentación. Claro. O sea, a ver, estoy comiendo bien, ese es parte de mi botiquín. La meditación, el tener contacto con la naturaleza, el hacer terapia, el agradecer. O sea, son muchas cosas o muchos medicamentos que se deben tener en ese botiquín para poder transitar la oscuridad también y el día a día. Claro. Monse, vamos cerrando ya. ¿Con qué nos quedamos? Con que yo les quiero invitar a que abracen su oscuridad, perdón, a que la sientan, incluso a que le pregunten, ¿qué me vienes a mostrar? Pero en verdad pregúntenselo muchas veces, así como le insistes a alguien en tonterías, insístete a ti, a Dios, en quien tú creas, ¿qué me vienes a mostrar? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que ver en mí? Y abrácenla y díganle gracias, qué bueno que estás. Y cuando ya les haya mostrado eso, pues la siguiente le dicen, bienvenida oscuridad. Ahora, ¿cómo vamos a qué siguiente etapa de nuestra vida o de mi vida me vas a llevar? Claro, me parece vital no rechazar la oscuridad, asumirla como un momento de reflexión, asumirla como un momento de descanso, que hay un momento que tienes que detenerte. Sara, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda con aquello? Porque vivimos tan acelerados en el día a día que a veces no nos percatamos que estamos haciendo daño, no nos percatamos que nos estamos haciendo daño, no nos percatamos de que estamos haciendo de una manera incorrecta ciertas cosas que a lo mejor ayer me daban resultados, pero que hoy ya no. Sí. Y también esa misma oscuridad nos puede permitir el decir, esto que he cargado toda mi vida es el momento de soltarlo. Y tal vez no lo vas a soltar al 100 en un día. claro. Date una semana, un mes, decir, voy por partes, porque si está cabrón quitarte algo que has cargado 30 o 40 años, es como el ejemplo que pongo y lo pongo muchas veces, no vas a ir al gimnasio y en 15 días vas a parar o vas a ponerte súper definido si has tragado 10 años horrible. O sea, con la mente y con el alma pasa lo mismo, todo es un proceso. Y cuando te desesperas, ya valiste. O sea, no te tienes que desesperar, es por partes. Fueron 30 años, gracias. Me serviste 30 años para protegerme de cosas. Esta versión, esto que ya no me hace bien, hoy elijo soltarlo. Así es. Monse, como siempre, un placer platicar, dialogar Me contigo. encanta hablar estas cosas. Así es. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos en ese espacio de mente abierta, corazón expandido. Soy Tomás González Coro, Montserrat Molina. Nos vemos en la próxima.